En el mundo, para los años 50, tuvo acontecimientos muy importantes. Fue la cuarta edición del campeonato organizado por la FIFA, Brasil 50, que volvió a celebrarse después de la guerra de 1942. The cameras you see before you are color cameras. They are now transmitting a black and white Aparece la televisión a color en los Estados Unidos. which I now do. The cameras are transmitting a live color picture. En Colombia es coronada la primera Miss Universo, Luz Marina Zuluaga, y sube al gobierno un presidente militar, Gustavo Rojas Pinilla. Llega el carro Chevrolet Bel Air. Y en la ciudad de Pereira, Colombia, nace Luis Alberto Montoya. Yo nací en una ciudad pequeña en aquella época, pues realmente era un pueblo. Hoy, después de muchos años, estuve por allí y siento que no ha dejado de ser un pueblo, aunque ha pasado a ser un poquito más grande. El pueblito este se llama Santa Rosa de Cabal, en Risaralda. Yo siempre he pensado que he sido pereirano porque Santa Rosa de Cabal está separado, bueno, en aquella época estaba separado por un puente por donde pasaba pues un río, ¿no? Entonces del puente para acá era Santa Rosa y del puente para allá era Pereira. Y nosotros vivíamos ahí en la mera esquina prácticamente, ¿ve? Ahora, eso ha tenido sus cambios. Hoy, donde yo nací, se llama Dos Quebradas, ¿ya? Pero Santa Rosa sigue estando ahí y pues uno es de donde los papeles dicen. ¿En qué año nació, pastor? 1957. Cuando usted habla de los años 50 y 60, Pereira, Dos Quebradas, ¿a usted le tocó la violencia? ¿Vivió parte de la violencia que se vivió en Colombia por esas épocas? Pues muestre, a ver, yo diría que sí. Yo de los 50 no conozco mucho, porque dicho sea de paso, no estoy tan grande, no estoy tan mayor. Yo nazco en el 57, o sea, yo tengo memorias así como en cuanto a eso, como del 67 para acá, más o menos, ¿sí? Y uno, sí, claro, se oían decir cosas muy complicadas en aquella época, pues no se oía hablar con los nombres de los que hoy se habla, pero uno oía hablar mucho de la chusma, ¿sí? Y cuando hablaban de la chusma, pague para esconderse, porque la cosa era complicadita en aquella época. Y en la región donde nosotros estábamos, al parecer no mucho, pero de donde veníamos parece que era muy complicado, porque los abuelos, mi mamá y todos ellos, en su momento cuentan la historia de que fueron desterrados de las tierras que ellos tenían por ahí en algún lugar de Caldas. Así que yo recuerde, nombraban mucho un pueblo que se llamaba Supía, otro que se llamaba Río Sucio, Quiebralomo, Marmato. Ellos tenían por allí sus sitios, sus parcelas, ¿sí? En donde cultivaban cosas, pero bueno, llegó el momento en que esto que llamaban la chusma en aquella época, para mí la guerrilla de hoy, los obligó a salir de esas tierras y eso lo tuvieron que dejar abandonado. Ellos se movieron para Pereira y pues ahí en Pereira crecimos, ahí nos estuvimos hasta el día que salimos de allí para Bogotá. Yo llegué a Bogotá en el 1972 cumpliendo prácticamente 15 años. ¿Y por qué deciden venirse para Bogotá? Pues mire que en aquella época del 72, en Pereira, empezó a haber como un cambio generacional muy fuerte. Y ese cambio generacional que empezó a haber en Pereira, pues yo creo que mi mamá pensó que era en Pereira y nada más. Sí, eso es lo que yo pienso. Y ese cambio empezó a suceder como consecuencia de que en aquella época mucha gente llegaba a Pereira para ir a un lugar que llamaban La Miel, en La Dorada, creo que quedaba eso, en donde los hippies y toda esa gente iba por a comer hongos y dicen en aquella época sollarse.
En los Estados Unidos, a raíz de la guerra de Vietnam, comienza un movimiento anticultural llamado hippies, el cual tuvo influencia a lo largo del continente. Algunos amigos fueron como cogiendo ese rumbo, el rumbo de los hongos, el rumbo de la marihuana, el rumbo de esas cosas. Entonces mi mamá como que por eso y por temores, pues que de pronto sus hijos, en este caso pues mi hermana la mayor y yo, fuésemos a caer en eso, ella empacó maleta y se fue para Bogotá, porque ahí vivía la abuela y una tía, y bueno, por allá había familia. Y nos fuimos para Bogotá, y cuando estuvimos en Bogotá se dieron cuenta que eso no era distinto, que por allá también había de lo mismo. En Colombia, el movimiento tomó fuerza en protesta a la violencia que se desató, mostrando su inconformidad con todos los movimientos políticos. En el 1979, promediando, me conocí con Alberto Montoya en Colombia. Luis no funcionaba allá era Alberto nomás. Alberto Montoya, ¿y en qué estaba trabajando? Él trabajaba en la óptica, él era mecánico óptico y tenía un laboratorio, y por asuntos de trabajo se conoció con la hermana de mi esposa, que después fue la pastora. A Marta yo la conozco en el 1979, ¿sí? En 1979 yo tenía un laboratorio óptico en el centro de Bogotá, ¿sí? Un laboratorio que me ayudaba a colocar un tío que vivía en Pereira y mi mamá. Yo trabajaba en eso. Entonces Marta trabajaba para una óptica en aquella época, esa óptica se llamaba Ópticas Monserrate, y ellos me llevaban trabajo del que ellos vendían ahí en ese lugar, me lo llevaban al laboratorio allá en el laboratorio se les hacía. ¿Cómo era el día a día cuando ustedes se encontraban, Álvaro y Luis? Jugábamos billar, fumábamos cigarrillo, tomábamos tinto, fumábamos cigarrillo, tomábamos tinto otra vez, y así empezamos a entender muchas cosas. Una de ellas era que el camino era Cristo. Así, tomando tinto y fumando cigarrillo, queríamos ser cristianos. Pues nosotros fuimos a vivir al barrio de Venecia, ¿sí? Ahí en Venecia fue en la primera parte que nos ubicamos, luego de ahí nos ubicamos en... ¿En Venecia nace Alex? No, él nace cuando nosotros vivíamos en el Sosiego, y de hecho nace en una clínica que para esa época era una clínica nueva, muy buena, se llama la San Rafael, ¿sí? Ahí nació él. Yo recuerdo que, bueno, pues yo me levanté temprano ese día que él nace, que era 19 de septiembre, ¿sí? Yo estaba cumpliendo años, ¿sí? Y bueno, yo me fui para el laboratorio, y entonces entre la cumplida de años y celebración y la cosa, por ahí me pegué una buena borrachera. Y cuando llegué por la tarde a la casa, llegué tardísimo, llegué como quizás a las 3 de la mañana, me volví a llegar. Eso estaba mi mamá, que mejor dicho, estaba pero bien enojada, ¿sí? Porque Alex ya había nacido, ¿sí? Y yo no fui allá porque pues no sabía, ¿sí? Y entonces mi mamá me dijo, mire qué misterio tan grande, ese muchacho nació el mismo día y a la misma hora que usted nació, y usted no tuvo la delicadeza de haber estado ahí. Claro, en Colombia uno no podía entrar para allá, pero por lo menos en la puerta mirando a ver qué dicen. Yo tengo 42 años, nací en la ciudad de Bogotá, Colombia. Recuerdo más lejano de mi infancia sería vivir en la casa de mis abuelos. Vivimos un tiempo ahí, en la casa de los abuelos, y tal vez ese recuerdo más lejano, me imagino que sería una fiesta de cumpleaños, tal vez. Es como lo que más recuerdo. Las navidades también. Eso lo recuerdo desde tal vez los 4 o 5 años. ¿Cuándo llega el segundo? Un año después. ¿Dónde estaban viviendo? En el Sosiego. ¿Y cómo fue? No, en el Sosiego no. Cuando nació David,
Nosotros estábamos viviendo en el 20, estábamos en la casa de los suegros, pasando una temporada bien complicada, porque todo el que se aparta de Dios le va como a los perros en misa, y yo estaba entre otros, me estaba yendo bien mal. La infancia en Colombia, recuerdo mucha diversión, es un país totalmente diferente a este, mucho de compartir con los primos, con la familia. ¿Qué extrañas de Colombia? La comida. Tengo un dato que David nació en la casa. Oh, él nació en la casa de los suegros. En aquella época conocimos a una persona que, bueno, se puso a la orden para el asunto y ahí nació. Yo no estaba como muy de acuerdo con el tema, pero el resultado final fue que ahí en la casa nació, pues, bueno, nació, diría yo, que de una manera normal. Recuerdo así como anécdota que la persona que lo recibió me dijo que le cortara el ombligo y me tocó salir a buscar de carácter urgente a la suegra porque yo no me sentí capaz de ponerme en esas. La llegada de los gemelos. Uy, esa estuvo dura. Esa estuvo dura porque muestré, a ver, nosotros no sabíamos que eran dos, por ese lado, ¿sí? La otra es que para ese día, no recuerdo exactamente si era que habían matado a un político o era que estaba cumpliendo un año, ese pedacito no lo recuerdo. 1985. 1985, sí. A un político ahí muy importante, que no recuerdo ahorita su posición, creo que era el ministro de Justicia, ¿sí? Lara Bonilla, exactamente. El 30 de abril de 1985 se celebra un año de la muerte del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, que fue asesinado a manos del Cartel de Medellín, y su líder Pablo Escobar Gaviria. Los bogotanos salieron a marchar recordando su muerte y la ciudad se paralizó. Entonces estaban en una algarabía en Bogotá, que mejor dicho. Había paro de buses, había de todo allá y a Marta, pues bueno, le vinieron los dolores de parto justamente ese día 30 de abril, ¿sí? Al día siguiente, pues era el día del trabajo. Colombia estaba muy revolcado en esa época, había unos problemas políticos increíbles. Entonces, cuando a ella le dio eso, no había transporte. Yo creo que como al día siguiente que me dijeron que fuera, fui. Y entrando pues allá al hospital, la enfermera me dijo, vea, la niña está arriba en el incubador. Y le dije yo, como que la niña está en el incubador. Y yo le vi a un niño a ella ahí al lado. Y me dijo, es que fueron dos. ¿Sí? Yo iba por ella y pues obviamente que pues ella tenía el atuendo para sacar al niño. Y pues ahí me tocó ir a comprar un pañal. Sí, que en esa época, bueno, yo no sé ahorita, pero en esa época uno pasaba a la farmacia que quedaba ahí al lado y un pañal desechable, ¿sí? Y con la chaqueta que yo llevaba, con eso la saqué, porque no había más, ¿sí? O sea, era que no íbamos, o sea, yo iba por uno y salí con dos. Bueno, el recuerdo que tengo de la infancia en Colombia quizás fue cuando mi abuelita, nosotros le decíamos la mamá Primi, y el compadre era mi abuelito. Ellos compraron unos conejos y con mi hermana tuvimos la gran idea de que los conejos necesitaban un baño. Desafortunadamente se ahogaron, no eran pescados. De Colombia lo más que me acuerdo es cuando mi mamá nos hacía huevos. Y eran huevos duros, pero les partía la parte de arriba y nos los daba como con esas cucharitas súper chiquitas. Y yo era la que le daba el huevito a Pacho. Esa era mi responsabilidad. Cuando llegamos a la casa con dos, mejor dicho, en esa época no existía la comodidad de un teléfono, pero el suegro mío hizo una cara, pero como de susto, dijo, ¿cómo así? Porque en esa época, pues, eran dos y eso no se sabía. Ya lo único que decían era que era muy grande el muchacho, porque claro, ya se puso bastante, le creció bastante el vientre, todo, y bueno, y se hinchó, eso fue una cosa bárbara. Pero bueno, eso también fue una bendición grandísima,
Sí, eso fue una cosa gloriosa. Juan nació en Villa de los Alpes, pues nació por ahí en una clínica cercana, el hombre le tocó como más, le tocó distinto, mejor dicho. Yo me acuerdo una vez que alguien en la familia, uno de los hermanos se comió una cora. Mi tía Sonia fue a coger un vegetal larguísimo y se lo estaba metiendo porque me imagino no quería meterle la mano a la boca a nadie. No me acuerdo quién era, pero se lo metía y se lo metía hasta que se vomitó la cora. Eso es lo único que me acuerdo de Colombia, which is crazy, yeah. Datos curiosos. A mí me hablaron sobre un carro, le decían el carro de pila. Ay, hermano, ese sí, Marta Barrigón y empujando yo. Pero qué va, el carro pues también era una bendición porque después de que prendía no se apagaba, hermano. ¿Qué marca era? Ese era un Fiat. Nuova Fiat 128, più comoda, più silenziosa, più bella. Nuova Fiat 128, una 1100 mecánicamente perfecta. Y ese carro, yo recuerdo que nosotros teníamos que levantarnos extra temprano para prenderlo, porque la prendida era empujándolo. Entonces gracias a Dios vivíamos en una loma. Entonces la empujada no era tan grave porque pues él cogía impulso y prendía. Pero siempre todas las mañanas nos tocaba empujar el carrito, sí. Ese fue el primer carro de pilas que hubo en Colombia. De pilas de gente empujando el carro. ¿Y por qué? Entonces me parecía barato. Todo el tiempo. ¿Y entonces cómo hacían? Oh, no, él lo hizo trabajar. Él lo hizo trabajar siempre. Y no sé cómo ellos podían meter a todos los 7, más mi abuelita, hay veces, o más una tía, pero hay veces se varaba. Y entonces cuando se varaba le tocaba a todos los muchachos bajarse del carro y empujarlos. Y yo y mi mamá, mejor dicho, lo más de contentas. Hubo 3 iglesias importantes dentro de la historia de la familia Montoya, donde se congregaban. Pues muestre a ver, la primera, el Centro Misionero de Bethesda, ¿sí? Allá nacieron todos, bueno, inclusive yo, allá nacimos todos, ¿sí? Luego de ella, entonces estuvo la Gran Comisión, la iglesia La Gran Comisión. Y después de ahí estuvo Centro de Benecer, Iglesia de Benecer. Sí, claro, yo recuerdo de la iglesia La Gran Comisión, creo que de las iglesias a las que fuimos en Colombia, es la iglesia que más me marcó a mí, porque siempre que íbamos para la iglesia, teníamos que caminar bastante, caminábamos cerca de 1 hora y media, hay veces 2 horas. Mi papá siempre nos negociaba algo para poder llegar al lugar. Si caminamos a la iglesia, les compro un dulce después de que lleguemos a la casa, o mientras que vamos yendo a la casa. Pero si no quieren el dulce, entonces nos vamos en bus. Y dependiente de cómo estaba el clima, si estaba lloviendo, si estaba muy frío o lo que sea, casi siempre decíamos, no, pues que nos compre el dulce y caminamos, igual eso qué importa. Y casi siempre nos compraba el dulce, pero hay veces no los compró. Y todavía le tenemos unos dulces ahí pendientes. Eso a mí me marcó bastante porque las caminatas eran de 1 hora y media, 2 horas para llegar a la iglesia o para llegar a casa. Entonces fue un proceso. ¿Te acuerdas del nombre de ese lugar de la iglesia? Creo que se llamaba Ebenecer. Lo único que me acuerdo de la escuela dominical fue que durante el día de Halloween, de las brujas, así es como le dicen en Colombia, nos dijeron que iban a tener una gran fiesta para todos los niños, entonces que nos disfrazáramos. Y yo pues, chévere, fui y le dije a mi abuelito que nos íbamos a disfrazar para ir a la fiesta de la iglesia, ¿no? Y entonces mi abuelito me dijo que me disfrazara como la Chilindrina. And I was like, okay, chévere. Y me hicieron las colitas y las pepitas o whatever en la cara. Y cuando llegué a la iglesia, todo el mundo estaba disfrazado de Moisés y de María. Entonces, cuando regresamos a la casa, mi compadre, mi abuelito, me dice, China, ¿cómo le fue? Le dije, no, abuelito, fue a hacer el oso. Todo el mundo estaba
disfrazado de personas de la Biblia, y yo llegué ahí con la chilindrina. Pues yo recibo el llamado realmente en 1973, ¿sí? En el 1973 yo ya conozco al Señor, o sea, ya en la casa se oye hablar del Evangelio. Nosotros en la casa éramos muy adoctrinados a través de una emisora que se llama Nuevo Continente en Bogotá, ¿sí? Entonces esa emisora en la casa se escuchaba como entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche. Mi mamá y la tía y una abuela y mi abuela iban a la iglesia, pues, ahí del barrio, ¿ya? Entonces, pues obvio, yo era un muchacho adolescente en ese momento, yo iba con ellas y ahí yo conocí de Dios. El Señor me hizo el llamado a través del pastor de la emisora que se llamaba Sisto López. A través de ese varón me dijo lo que él tenía preparado para mí y a lo que me llamaba, pero eso quedó ahí metido y podría decir que no le puse cuidado al tema. Cuando me vine para acá, para Estados Unidos, la primera vez en 1986, llegué a la casa, o sea, llegué donde mi mamá. Mi mamá sabe que pues yo estoy haciendo cualquier cosa menos cosas buenas en cuanto a la forma como ella interpretaba lo que era bueno y malo, ¿sí? Y me dijo, pues mi hijo ya está aquí nosotros acá en la casa seguimos yendo a la iglesia, o sea, vamos a la iglesia, ¿sí? Si usted quiere estar acá, le toca ir a la iglesia. O sea, me la puso así como complicada, no porque yo no quisiera ir a la iglesia, sino por la forma como me lo dijo, ¿no? A nadie le gusta que lo manden así de esa manera. El punto fue que le dije, está bien, y fui a la iglesia con ella ese domingo, allá en Nueva York. Recuerdo bien la iglesia de Damasco, o sea, son cosas que le quedan a uno tatuadas en el espíritu, porque pues en ese lugar Dios me habló y me volvió a recordar lo que me había dicho en el 1973, 13 años después. ¿En qué trabajó cuando llegó a Nueva York? Cuando llegué a Nueva York, muestra de los primeros 6 meses fueron bien complicados, porque arrancar en Nueva York, al menos en esa época y para mí, nada fácil. Recuerdo que por ahí me ayudaron a conseguir un trabajo en un lugar donde cromaban piezas, en una platería, y ahí se trabajaba a precio de $3.35 la hora, que era el salario mínimo para aquella época. Y le daban a uno 1 hora de overtime diaria, y entonces se sacaba uno así como un precio de $140, $45 a la semana, sí, por las 40 horas. Y pues con eso tocaba vivir aquí y con eso tocaba pues que vivieran allá en Colombia, o sea, nada fácil. Porque el plan mío desde que llegué fue, voy a estar 3 años acá y en 3 años pues con la ayuda de Dios me consigo el billete que necesito y me devuelvo. O sea, eso era mi plan. De hecho, a mí mi mamá no creía, porque pues ella conocía cómo me movía esto acá, mi hermana menos, porque ella lo conocía más. Y por ahí los amigos que habían, eso no está fácil, porque uno 3 años acá no hace nada, ¿sí? Pero mire que Dios me ayudó. ¿Por qué? Porque estuve trabajando en ese negocio esos como 6 meses más o menos, y un gran amigo de la época me ayudó a conseguir el trabajo por ahí en una panadería, y ahí estuve desde ese momento hasta que me regresé a Colombia. Regresa a Colombia. Sí. ¿Y allá comienza los estudios? Sí, porque muestre, a ver, el deseo mío era haber podido estudiar acá, pero cuando uno iba y enfrentaba la situación como había que hacerla, era imposible, porque tocaba colocar costos, horarios, y las necesidades obviamente de trabajar para producir, para uno vivir aquí y mandar para Colombia, para que la familia pues tuviera lo necesario, hacía la cosa muy difícil. Entonces pues igual yo dije, bueno, yo me regreso para Colombia en el 89, o sea, eso lo tenía tatuado en mi cabeza. Me regreso en el 89 y me voy a estudiar allá, y allá me queda más fácil, llevo con qué bandearme un poquito de tiempo en lo que estudio y el trabajo y la cosa, y bueno, y eso hice. ¿En dónde empieza sus estudios? Yo estudié en las Asambleas de Dios. Y cuando él aprendía, entonces él iba y me enseñaba a mí, a Jan y yo, y nosotros recibíamos la clase que él recibía, nos la pasaba a nosotros, y así empezamos a trabajar. Hasta 1 o 2 de la mañana nos daban
platicando, aprendiendo, compartiendo. Yo empecé ahí en el 90 y en el 93 al final, sí, 93 al final estaba terminando, ¿sí? Sí, 93 al final, como 3 años más o menos. Entonces para mí cuando él regresa, yo tenía 6 o 7 años por ahí, tal vez un poquito más, 6 o 7, digamos. Entonces él regresa sí recuerdo que entonces ahora vamos a la iglesia, ahora empezamos a asistir a una iglesia ya, una iglesia donde él se sentía bien, una iglesia muy grande, Centro Misionero Bethesda. Entonces él nos empieza a llevar ahí y nosotros como que entramos muy fácil también, porque es que aunque mi papá y mi mamá nunca iban a la iglesia antes de vivir en los Estados Unidos, teníamos una tía, y mi tía Anita, tía de él, hermana de nuestra abuela, ella nos llevaba a la iglesia. Entonces era como que desde muy chiquitos. Entonces no fue como un cambio muy drástico para nosotros ni nada así, pero sí, pues algo diferente, porque ya íbamos mucho más seguido, ¿no? Entonces, pero así fue después de que él regresa de Estados Unidos la primera vez. ¿Y por qué decide regresar para acá? Pues mire que son las cosas que uno a veces no entiende. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estoy en Bogotá. Yo no voy a decir que me estaba yendo tan bien como para decir que me iba mejor que acá, pero yo ya estaba mirando no lo que Luis Montoya quería para Luis Montoya, sino lo que Luis Montoya quería para los hijos, ¿sí? Y yo tenía pues no la oportunidad de venirme, porque en ese momento la puerta estaba bien cerrada, pero tenía de pronto una opción, por decirlo de alguna manera, porque mi mamá me había pedido para darme pues, la residencia de acá. Yo podía venirme en algún momento dejándolos a ellos, cosa que yo no estaba como muy dispuesto a hacerlo, ¿sí? Pero más sin embargo las cosas se dieron de una manera que lo hice, porque tenía dos razones: una necesidad, tenía un anhelo y tenía una palabra dada por Dios. Entonces, ante la necesidad, el anhelo y la palabra dada por Dios, encontré que pues definitivamente Dios me estaba guiando hacia este lado. Entonces empecé a apuntar para acá en el 94, justamente, 1994, y así como que se dieron las cosas para el 94 finales, y me vine para acá en el 95, justamente. La segunda llegada aquí a los Estados Unidos, ¿llega de nuevo a Nueva York? No. ¿Ya llega? No, o sea, yo iba para Nueva York, realmente. Pero yendo para Nueva York, yo decidí antes de llegar a Nueva York, porque yo sabía que yo llegaba a Nueva York y allá me internaba y me iba a quedar quién sabe cuánto. No tenía ni la menor idea realmente. Me iba a internar allá a trabajar duro para ver cómo hacía con la familia, ¿sí? Pero cuando yo vengo, entonces yo decido parar aquí en Charlotte, o sea, llegar aquí a Charlotte a saludar a mi mamá y a mi hermana, y a la familia, ¿no? Para seguir para Nueva York, porque lo mío estaba en Nueva York, yo venía con pasaje para llegar a Nueva York, ¿sí? ¿Ellas ya se habían movido para acá? Sí, ellas vivían acá desde el 87, tal vez 88. O sea, cuando yo me regresé para Colombia, ellas ya vivían acá. Pues dicho sea de paso, ni pensar, mejor dicho, ni soñando, que es más fácil que yo hubiera pensado en venirme para Charlotte. Porque Charlotte era un pueblo de 4 casas, de 2 semáforos, era chiquito cuando yo lo conocí, ¿sí? Y pues yo no veía trabajo acá así como rentable, por lo menos. Eso era lo que yo veía a grosso modo. Cuando regresé, yo llegué aquí un sábado, fuimos a la iglesia, y en la iglesia el Señor me habló. ¿Cuál iglesia? En Nueva Vida, ¿sí? Ahí el Señor me habló y me dijo: es aquí donde te quiero, y aquí te voy a prosperar, y aquí te voy a bendecir, y aquí va a venir tu familia. El pastor Chacón, ¿cómo fue la relación con el pastor Chacón? Pues mire que yo creo que la relación con el pastor Chacón fue buena, ¿sí? Lo que pasa es que, muestre a ver, el pastor tenía un llamado absolutamente diferente
a lo que de pronto la iglesia necesitaba. Y yo creo que él lo entendió. Él me dice, definitivamente yo voy a estar un tiempo, pero el plan mío es moverme ¿para qué? Para Puerto Rico, a estudiar para el ministerio, porque pues él en ese momento, yo creo que él era pastor, un pastor interino, muy bueno, porque definitivamente era una persona que tiene el llamado de Dios, ¿sí? Entonces, cuando él me dijo eso, me dijo que él iba a ir para Puerto Rico a prepararse y que contaba pues con el apoyo mío, porque pues él veía y él sabía que yo había estudiado en Colombia para esto, ¿sí? Le dije que claro, que contara con mi apoyo para lo que fuera, ¿no? Pero resulta de que cuando llegó el momento de él irse para Puerto Rico, yo recibí una palabra de parte de Dios también de ir a Colombia por la familia, ¿sí? Estamos hablando de 95, mes de diciembre, ya, o sea, como unos 8 meses después de haber venido para acá, quizás 9, ¿sí? Iba únicamente con una palabra que para mí hoy era todo, era mucho, era lo suficiente, pero en ese momento, pues vamos a ver lo que pasa, porque es que una cosa es uno recibe una palabra, creerla y luego ver todo tan complicado que era para poderlos traer para acá. Pero aquí, estando en una reunión de oración en la iglesia, un día jueves, la pastora Maudia vino de donde estaba, pues estamos en el santuario allá en la iglesia americana, vino de donde ella estaba al lugar donde yo estaba y me dijo, hermano Montoya, el Señor me dice que le diga que haga maleta y se vaya para Colombia porque usted se va a venir con su familia. Imagínense usted, estamos hablando de diciembre, 3, 4 de diciembre, por ahí así más o menos, y ella me coloca esa palabra en el corazón, creo que fue Dios a través de ella, y yo me fui con esa palabra, y le dije a mi mamá, y entonces mi mamá me dijo, el Señor habla por boca de esa mujer, eso fue lo único que me dijo, y organicé el viaje y me fui, digamos en esa misma semana compré pasaje y tal, luego el amigo, ¿sí? Llegué a Colombia día 8 de diciembre, ¿sí? Diciembre del 95. Mi esposa no tenía ni la menor idea de que yo iba para Colombia, ¿sí? O sea, no, eso estaba pero bien embolatado, ¿sí? Porque yo estaba muy recién llegado acá. El punto fue que yo llegué a Colombia, ya después le dije a ella la razón, le dije vamos a pasar este diciembre aquí lo mejor que podamos, y en enero miramos a ver qué pasa. Entonces sacamos el pasaporte de Marta, ¿sí? Se sacó el pasaporte, fuimos a pedir la cita, nos la dieron como a 15 días más o menos, o sea, nos la dieron como para el 25 de enero. Recuerdo de que fuimos con Alex y con David, no, creo que fui con solo Alex, que fuimos a buscar, a esperarla a ella, porque pues ahí no dejan entrar más nadie que a ella. Y recuerdo que ella entró a las 7 de la mañana, sí, porque ella tenía una cita quizás para las 8, ¿ve? Y eran las 2 de la tarde y no salía, ¿ya? El caso es que todo el mundo salía renegando del cónsul, con unas palabras pero bien complicadas, bien bravos. Mi esposa salió de allá como, la vi que venía de por allá porque esa embajada de la puerta donde los atienden es largo, ¿sí? Y yo la vi que venía como contenta. Y le dije a Alex, le dieron la visa. Se la dieron. Y efectivo, llegó a la puerta, me dijo, papi, me dieron la visa. Le dije, gloria a Dios. Me dijo, pero ¿sabe qué es lo más grandioso? Que me atendió una señora, una cónsul, y me dijo, tráigame los pasaportes de sus hijos porque para los 5 muchachos está la visa. Oye, eso fue un milagro. ¿Sí? Cuando ella me dijo eso, pues el susto fue, pero, o sea, no susto, sino como la emoción, ¿sí? El punto fue que estos muchachos ninguno tenía el pasaporte, ¿sí? A correr se dijo y no había mucha plata. Tocaba sacar los pasaportes, tocaba ir a pagar la cita, que eran como quizás 50 o 100 dólares, no sé. El punto es que entre las 2:30 de la tarde y las 5 de la tarde, los muchachos tenían pasaporte. O sea, ya habíamos hecho la vuelta del pasaporte. ¿Cuál era el plan? Bueno, entonces yo me voy adelante, voy a trabajar
duro. Usted se va después con el niño, que era Juan Francisco, ¿sí? Juan Francisco en ese momento yo creo que tenía 4 años. Sí, usted va con él y a los otros 4 niños los dejamos por un tiempito corto con doña Primitiva, o sea, con los suegros, ¿sí? Y bueno, eso fue lo que nosotros acomodamos. Día domingo de esa misma semana, bueno, de la semana que empezaba, yo me tenía que venir el lunes, tenía vuelo a las 8 de la mañana, creo que era, o 7 de la mañana. Yo tenía mi pasaje comprado de regreso, por lo tanto tenía el pasaje para regresarme para acá. Y tenía muy claro de lo que ya habíamos hablado, ¿sí? De que ella se iba a quedar unos días y que ya luego yo le mandaba para que fuera porque pues ya tenía la visa, ¿sí? Pues mire que yo salí por ahí a conseguir unas cosas que iban a mandarle a mi mamá acá, que les iban a mandar acá a mi mamá y a mi hermana, a una de ellas, que era la que estaba acá. Y cuando regresé a la casa, regresé por ahí, sí, metido como 9, 10 de la noche y llegué y mire usted que la casa estaba vacía, ¿sí? De momento pensé que me había metido, en medio de la emoción, que me había metido por ahí a otra casa, a otro apartamento. Y cuando de pronto sale por allá pues el grupo que mire, o sea, Marta con los 5 niños, papi, nos vamos mañana a las 5 de la mañana, estamos citados en el aeropuerto porque la iglesia mandó los pasajes, ¿sí? Y yo vendí todo, o sea, todo eso lo vendió y con eso pues vamos a pagar la salida porque cuando eso tocaba pagar salida, ¿sí? Y vendió todo, o sea, la nevera se quedó en un piso, la estufa se quedó en otro, la lavadora en otro, el comedor en otro, o sea, todo lo compraron ahí los del mismo edificio de apartamentos y entonces quedamos con algo de plata en la mano, pagamos la salida y aquí llegamos hasta el día de hoy. ¿Sí? Pero eso fue un milagro, tanto el tema de los documentos como el tema de poder salir todos el mismo día, los gastos y todo, o sea, es un milagro de Dios. Llegan a Charlotte y ¿cómo se acomodan? Oh, no, pues ahí uno encima de otro en la casa de mi hermana, ahí estuvimos como un mes más o menos. Y ya luego nos fuimos ubicando un apartamento y después compramos la casa donde ellos crecieron ahí como por 7 años más o menos. ¿Cómo fue la transición de venir de Colombia a llegar a los Estados Unidos? Ese cambio cultural. Bueno, fue un cambio completo, pues obviamente llegar a un lugar totalmente nuevo, no conocer el lenguaje y pues no conocer gente, ¿verdad? Fue un poquitico complicado, pero yo creo que como estábamos tan niños, nos acoplamos relativamente rápido. Fue una transición dura, pero era una transición soñada, porque desde pequeños eso fue inculcado en nosotros, de que algún día estaríamos aquí. Entonces fue algo que esperamos mucho tiempo y finalmente se dio, pero fue difícil. Yo creo que al principio fue muy chévere, ¿no? Porque uno está yendo, bueno, nos montamos por avión, o en avión por la primera vez, sí. Y bueno, todos vinimos en familia, o sea, estábamos mis hermanos y mi papi y mi mami. Nos faltó uno. Y súper chévere, pero obvio cuando uno llega aquí, hace 27 años en Charlotte, no había mucha gente que hablaba español, entonces cuando llegamos a la escuela éramos los Montoya que sabía español y de pronto 2 o 3 por ahí, personas de México o lo que sea. Entonces fue difícil, pero lo chévere es que como vinimos por la iglesia, nos pudimos juntar muy bien con los niños de la iglesia. Entonces pudimos tener amiguitos, aunque estuviéramos en un país súper lejos, y aparte, lejos y como aparte de nuestra familia, ¿no? Teníamos a la iglesia que fue lo que terminó siendo nuestra gran familia. No fue fácil porque pues llegas a un lugar nuevo, llegas a una cultura nueva, llegas a un sistema nuevo y lo peor o lo más difícil todavía pues sin saber inglés, ¿no? Entonces esa parte siempre es muy complicada. Ahora lo que sí le tengo que dar gracias a Dios es que llegamos a Nueva Vida, esta iglesia. Y entonces al llegar aquí, esta iglesia se convirtió en nuestro refugio, todos nuestros amigos eran de acá,
nos abrazaron, nos ayudaron a hacer ese empalme, y entonces al estar todos en familia, más encima tener esta gran familia en la iglesia, entonces eso como que nos ayudó mucho, mucho en esa transición. ¿Usted mientras tanto sigue ejerciendo el pastorado o empieza a trabajar? No, yo trabajaba secularmente y ayudaba en la iglesia, ¿sí? Porque ese es un caso, o sea, ese es un punto que se me pierde en el testimonio, y es que cuando yo llego de Colombia ya con los muchachos, ya el pastor que yo había conocido ya no estaba. O sea, él ya se había ido para Puerto Rico. Yo pensé que él se iba a ir como que a los 6 meses o qué sé yo, pero no, eso fue así, pum, pum, ya estaba por allá. Y la iglesia ya llevaba como si, me imagino yo, por ahí quizás un mes, porque yo en ese viaje afuera en Colombia lo que duré fue como 2 meses y un poquito, ¿sí? 2 meses y días. Pero cuando llegué ya el pastor José Chacón no estaba en la iglesia, se había ido para Puerto Rico en el plan que él tenía de estudiar, y había otro pastor, y no sé lo que pasaría, pero había un problemita en la iglesia, un problema como complicado, diría yo. Y entonces recuerdo que la pastora Maud y algunos líderes se reunieron conmigo y me dijeron que por qué no tomaba la iglesia o esto, y le dije, yo les ayudo, ¿sí? Yo les ayudo y en lo que sea, pero a mí Dios no me ha dicho, o sea, yo no he sentido de parte de Dios meterme en esta responsabilidad, menos en este ambiente, ¿sí? El punto fue que estuvimos ahí y ya luego el pastor Chacón vino pues para retomar la visión, porque la iglesia se pegó una desorganizada muy maluca en esos días, y me dijo que si le ayudaba, y le dije, claro que yo le ayudo. Y entonces pues él se dedicó a salir a misiones, y pues yo me quedé como ensamblado en la iglesia, no tiempo completo porque yo trabajaba secular, pero por lo menos estaba bien responsable de la iglesia, hasta que él recibió de parte de Dios irse para Ceuta, España, mirando a Marruecos, ¿sí? Y eso sucedió en el 99. Él fue al Concilio Iglesias de Dios a entregar la iglesia, y el Concilio Iglesias de Dios me la entregó a mí, me ungió como pastor senior en el 99, después de haber hecho carrera pastoral con ellos, o sea, haber sido copastor ahí en Nueva Vida, y luego pastor asociado y después pastor senior, 99. ¿En qué momento pasan aquí al 10328? Plaza Rojo? Nosotros pasamos en 1997, 22 de octubre fue el día de inauguración. ¿Cómo fueron esos primeros comienzos ahí en esa iglesia? Pues mire que yo creo que fueron bien emocionantes, ¿sí? Es como de esas experiencias bonitas, desde el momento en que se compra el terreno, ¿sí? Cuando damos la primera palada de tierra, ¿para qué? Para hacer la zanja donde iban a colocar cimiento, o sea, eso es espectacular. ¿En qué momento Marta empieza a ser la pastora Marta? Pues muestre, a ver, esa es una historia así como complicada, porque eso sucede en medio de una situación, por decirlo de alguna manera, en donde la iglesia sufre un cambio, ¿sí? Y el cambio que sufre es que, yo recibo el pastorado en el 99, pues para ponerlo así fácil de entender, en la iglesia la mujer no tenía como mucha aceptación, ¿sí? Pero era, pues digamos, a nivel conciliar, ¿no? A nivel del concilio. Ya Nueva Vida tenía cierta madurez por encima de otras iglesias, también pues del mismo concilio, y eso era complicado. O sea, en la iglesia de Dios no podían haber pastores, era como enredadita la cosa, ¿sí? Pero después de que yo paso a ser pastor senior de la iglesia, ya hablando como el 2000, a mí se me empezó a meter la idea en la cabeza, y diría yo que en el espíritu, de que Nueva Vida debería pasar a ser una iglesia diferente a la iglesia que nosotros conocíamos,
y tocaba llevarla a otra dimensión y bueno, y eso pues se me acomodó en el espíritu y empecé a buscar la forma hasta que pues se le dio mucha libertad a la mujer para ministrar, ¿sí? Una mujer en pantalón en la iglesia, no olvides eso, no, eso era, bueno, de hecho yo perdí miembros por eso, para ponerlo más fácil, porque eso no era aceptado, ¿ya? Una mujer, o sea, como ustedes la conocen hoy, o como nosotros la conocemos hoy, en la vida no, eso no existía, no era posible. La mujer sí era muy tenida en cuenta para muchas cosas, pero ya como hacia nivel ministerial, no mucho, ¿sí? Ya después como el 2002, 2003, ¿sí? Por ahí empieza el pastorado de la pastora Marta, 2003. Bueno, yo a mi madre la recuerdo como una mujer trabajadora, muy trabajadora, una mujer emprendedora y una mujer de su casa, que cuidaba mucho a sus hijos, los corregía y los formaba. Bueno, mi mamá como madre para nosotros fue excelente. Ahora, ella sí era, ella corregía, ¿verdad? Algo que yo puedo decir es que mi papá nos enseñaba, pero entonces mi mamá era la que hacía que todo marchara como mi papá había dicho. Entonces, definitivamente que en el momento que uno hacía cualquier cosa que era incorrecta, ella venía y con su mano o con lo que tuviera en la mano, hubiera sido una correa, una chancla, un palo, o sea, con cualquier cosa que tenía a su alcance, ella nos hacía entender que lo que estábamos haciendo era incorrecto. Entonces era una mujer muy recta y muy firme en lo que nos educaba. Ella fue el complemento de él. Él siempre ha sido muy tranquilo, muy no tan fuerte en su cuestión de, digamos, en castigos y cuestiones así. Pues mi mamá era al contrario. Tampoco era un general nazi, pero era fuerte. Ella tenía un carácter más fuerte. De hecho, los regaños, ella sí recuerdo regaños fuertes, de ella sí recuerdo correa, de ella sí recuerdo de todo. Entonces ella era un poco diferente. Mi mamá era, si tenía que ser fuerte con uno y decirle que eso no era correcto, no tenía problema en decírselo. Pero también te lo decía en una manera que es like, okay, like, entiendo por qué. Cuando estábamos pequeñitos uno solo piensa como es mi mamá y eso es lo que hace mi mamá. Pero mi papi vivió en los Estados Unidos bastante tiempo cuando nosotros estábamos en Colombia pequeños. Y yo no me puedo imaginar tener 5 niños, ser sola, viviendo sola con 5 niños y alisarlos para que vayan a la escuela, alisarlos para que vayan a la iglesia, solamente tener que tener pendiente que todos estén bien, hayan comido, estén contentos, estén felices. Mi mami fue un superhéroe. Mi mami era, mejor dicho. Bueno, dentro del ministerio a mi mami yo la recuerdo como la pastora que si veía algo que no le parecía, lo hablaba. Me acuerdo de muchos jóvenes que se acercaban a ella a pedir consejo y ella les daba el consejo, claro, pero muchas veces ese consejo quizás no les gustaba, pero era lo que los chicos necesitaban en ese momento. Mi papi le decía que ella era como la lupa de la iglesia. Si mi papi no las veía, mi mami veía lo que estaba pasando y ella sabía, sabía todo lo que estaba pasando y tenía una sabiduría que yo creo que solamente viene de Dios. Todas las personas que ella ayudó durante las consejerías solamente tienen lo mejor que decir de ella, porque ella, aunque era muy directa, ella tenía las palabras correctas para ser directa sin de pronto herir a la gente en una manera donde decían, wow, solamente me están tirando piedras.
ella sabía cómo navegar esas aguas, ¿no? Y creo que todas las personas con las que ella pudo hablar, pudo ayudar. Yo creo que sí, yo creo que mi mamá era más mamá que pastora, definitivamente. O sea, aunque ella tenía el llamado para ser pastora, ella también corregía como madre. De hecho, muchas de las personas con las que hablamos, muchos de los jóvenes con los que trabajábamos, a ellos la miraban a ella como una madre, como ese role model, podríamos decir. Ayudaba mucho. Hasta el último día, ella hablaba con personas por teléfono que tal vez estaban pasando un tiempo fuerte y ella estaba pasando un tiempo aún tal vez más fuerte, pero siempre ayudando. Yo veía como pastora, ella amaba a sus ovejas como nos amaba a nosotros y las cuidaba como nos cuidaba a nosotros. Como pastora y como mamá, bueno, yo creo que ella supo, gracias a Dios, no tanto como hacer la diferencia de una cosa y la otra, sino de entregarse según el momento. En la casa, pues definitivamente era la mamá, era la esposa, nada que ver con el trabajo que hacíamos en la iglesia, y en la iglesia pues se trabajaba el tema de la iglesia. O sea, me parece que ella hizo un buen balance. Una anécdota chistosa, de hecho, con ella, la estaba pensando recientemente, acerca del castigo, ¿no? Mi tío jugaba fútbol y mi tío me regaló unos tacos, unos guayos. Y yo pues estaba contento, no me quedaban ni buenos, pero los tenía y eran unos guayos que él me había regalado. Y el mismo día que me regaló los guayos, no sé qué hice y mi mamá se puso brava y con esos guayos me dio. Entonces, pero no fue nada grave, pero lo recuerdo, pues me dejó marcado. Bueno, la cosa es que yo me portaba muy bien. Entonces, realmente los que llevaban un poquitico más de juguete, podríamos decir, fueron mis hermanos mayores. Aunque sí, obviamente a nosotros también nos tocaba un poquitico de esa porción, pero ustedes me ven, me conocen, yo era un muy tranquilo. Ellos abrieron camino. Claro. Bueno, una anécdota con mi mamá en el ministerio. Me gustaba mucho cuando ella iba a los encuentros y ministraba. Cuando tenía que de pronto ministrar esos temas de liberación junto a mi padre y al equipo que hacía eso, me gustaba ver cómo Dios se movía por medio de ella en ese tema. Yo creo que una de las últimas veces que ella me corrigió, y me acuerdo que ella era chiquita, mi mamá, y me quería pegar con la correa. I think era una correa o I don't know, un cable de I don't know de qué. Mi mamá era creativa cuando era tiempo de pegarle a los hijos. Y me trataba de pegar, pero cuando me quería pegar me le acercaba tanto que no me podía pegar. Ella me empujaba para atrás y nada, yo me corría hasta que se rindió y me dijo, no papito, like you win, ganaste y yo creo que me quitó el teléfono y pues realmente ella ganó. Al final de su vida, ella sabía que todos estábamos muy preocupados, que ella iba a morir y todo como lo que viene después de la muerte, y uno queda como así como sin norte, ¿no? Y pues ella sabía también que nosotros estábamos sufriendo porque la veíamos sufrir. Y una de las cosas que ella me dijo que creo que voy a llevar hasta la muerte es: cuando los problemas vengan, los enfrentamos. Pero no nos podemos, no podemos estar estresados y angustiados hasta que el problema venga. Cuando venga, lo enfrentamos y ya. Y esto era una mujer en etapa 4 de cáncer, a semanas de morir, sabiendo que el problema iba a llegar y cuando llegara lo íbamos a enfrentar. Y así yo creo que ella vivió toda la vida, o si no, no hubiera tenido 6 hijos.
No alcancé a llegar para conocerla, pero indagando en los pasos que dejó, encuentro 1000 maravillosas historias que hablan de usted. Recuerdos memorables de hombres y mujeres que guardan sus consejos y esperan el momento para volverse a encontrar. Pocos quieren pagar el precio en esta ardua labor de llevar las buenas nuevas a los abatidos, pero su historia me muestra que fuiste madre no solo para los suyos, sino para todo aquel que en ella buscaba consuelo, dejando a un lado la gloria para dársela a aquel a quien nos amó primero. Sacrificios que hoy están aquí dando frutos. Y hoy queremos recordarla una vez más, porque todo esto también es parte de ella, porque su memoria sigue y seguirá siendo parte nuestra. Qué bendición poderle servir al Señor. Yo les puedo decir una de las cosas, hermanos. Yo he sido muy bendecida, que hay veces le digo, Señor, no merezco tanta bendición tuya, no la merezco. ¿Pero por qué? Porque hemos entendido, y lo que entendemos nosotros tenemos que compartirlo al pueblo. Usted toca una parte dentro de la historia, es el grupo de jóvenes, el desarrollo musical de sus hijos. ¿Cómo lo tomó usted? Pues no, mire que eso fue una cosa, eso tiene eso tiene cimientos, ¿sí? Y yo creo que voy a hablar de esto si por primera o segunda vez, porque casi nunca lo he hecho. Yo estuve en un ministerio afuera, ¿sí? Y yo, escuchando a la persona que estaba ministrando, y estaba ministrando como en rock, no sé, una cosa rara para mí en ese momento, porque pues, el tema conmigo era, yo venía de Inarios, ¿sí? Y de Inarios pasé a la renovación de la adoración. En aquella época recuerdo algunos así como claves de esa época, como del 89, del 90, no recuerdo el nombre, pero era apellido Alvarado de Guatemala, ¿sí? Y entonces cuando yo llego al 2001 o 2, ¿sí? Y voy por allí y escucho hablar en rock, ese lugar, ese coliseo estaba que no le cabía un tinto, eso estaba relleno de muchachos, ¿ya? Yo tenía mi incomodidad con la música, ¿sí? Porque eso eran como unos gritos que yo no entendía lo que estaba pasando, pero bueno, los muchachos estaban ahí lo más de contentos, ¿ya? El asunto es que cuando eso pasa, y luego sube el pastor, en aquella época el pastor de jóvenes en la iglesia llamaba César Fajardo, y sube y trae la palabra, hace el llamado, y yo creo que pasaron por lo menos 1000 muchachos a recibir al Señor, ¿sí? Entonces yo oyendo esa música, yo dije, no, pues si este hermano canta, con mucho respeto pensé yo, ¿sí? No, yo creo que el hijo, Alex, podría hacerlo muy bien y los muchachos podrían hacerlo muy bien. El punto es que me compré el CD, el cassette del hermano, porque en esa época no habían CDs todavía, ¿sí? Compré el cassette y me lo traje y se lo entregué. Y de pronto yo empiezo a escuchar esas guitarras y esas baterías y todo eso, y la verdad que eso a mí me sacó de nota por ahí algún año. Pero cuando yo llego y escucho eso, yo digo, no, pues venga. Y cuando menos pensé fue que vino ese remover de la iglesia, en donde muchos de los que estaban en el altar, que cantaban y esto, se fueron porque no aguantaron la introducción de la visión que se traía en ese momento. Y entonces pues los muchachos fueron resultando, pues para mí eso fue una cosa, eso fue Dios. Que de pronto yo vi a David interesado en tocar el bass, ¿sí? Encontré yo que Alex estaba tocando guitarra, llegó un varón de Chile, un varón de Dios que creo que
Dios lo usó para eso en ese momento y les enseñó, los acomodó, hizo, y bueno, no sé, porque Ale siempre había estado en el altar tocando o la batería o las congas, ¿sí? Y de pronto, pues que la guitarra, después que formaron una banda, no recuerdo cómo se llamaba, Kinesis creo, y entonces era así como rock, como ese que yo había escuchado allá en Colombia. Y yo dije, bueno, pues ni modo, está como buena la cosa. O sea, yo me fui metiendo y resulté moviendo la patica con ella ahí. Pues sí, siempre, de hecho desde muy pequeño siempre hubo un deseo de hacer música, aunque no sabíamos mucho. Y en ese tiempo pues Dios empieza a mover cosas para nosotros poder abrir espacios y empieza a poner personas alrededor que se van uniendo como a esta visión de tener una banda. Y en el año 2002 más o menos, fundamos una banda que se llamó en ese tiempo, se llamó Amphora. Y esa banda fue la primera banda de rock cristiano en nuestra ciudad, aquí en la ciudad de Charlotte, en español. Y pues ahí, después de eso, pues cambiamos de nombre a lo que se conoció como Kinesis. Y también con ese mismo tema, la misma temática, esa misma dirección, jóvenes y música alternativa, rock y esa clase de cosas, pero siempre ha sido algo que ha estado como en nosotros, ¿no? Ese deseo de escribir y de llevar la palabra a través de la música. Cuando yo recibo el bajo, yo comienzo a involucrarme más en las cosas de la iglesia. Yo antes de tocar bajo venía a la iglesia, pero no estaba tan involucrado en el tema de la iglesia. Yo estaba en mi servicio del domingo, mi servicio de jóvenes y ya. Pero una vez agarro el bajo y comienzo a aprender y a tocar en la banda en ese entonces, porque todavía no tocaba en el ministerio de alabanza, ahí comencé a involucrarme más. Bueno, yo comencé en el ministerio quizás a los 18 años pensaría. Y es cuando la iglesia tenía la banda Kinesis, junto al pastor Alex y junto a mi hermano David. Ellos eran parte de ese ministerio y entonces como nosotros estábamos con los jóvenes, estábamos trabajando con los jóvenes, surgió como que bueno, ¿qué les parece si hacemos una banda también de rock pesado como era Kinesis? Pero entonces ahora, ¿qué les parece si lo hacemos en inglés? Mi inglés no era muy bueno, pero hacía lo suficiente para ministrar, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde comenzó todo. Yo me involucro en la iglesia como a los 15 años. A los 15 años, mi hermano Damián me preguntó si quería tocar en un grupo musical de rock pesado en inglés. El grupo de nosotros se llamaba Steel Root. ¿Cuántos ministerios ahorita hay a nivel internacional? Pues mire que ya somos como unos 17, yo creo, unas 17 iglesias en diferentes partes. ¿En cuáles? Vale, muestre a ver, le echamos cabeza, estamos en la Patagonia. De México, de arriba de abajo para arriba. Estamos en la Patagonia, en Argentina, estamos en ¿qué? Estamos en Ecuador, en Quito, en Colombia. En Colombia estamos en 3 partes, ¿sí? Estamos en Villao, estamos en Cúcuta y estamos en Pereira, ¿sí? Estamos en Venezuela estamos en diferentes estados, ¿sí? En diferentes estados de allá de Venezuela estamos al menos en 4 partes. En Colombia se está abriendo ahorita en Tunja, ¿sí? Estamos en Nicaragua, se está abriendo también en Honduras, en Costa Rica, en México, estamos en tres lugares distintos,
y aquí en los Estados Unidos. En esta nueva temporada que se avecina para el pastor, ¿qué viene? Pues muestre a ver, yo creo que ahorita después de mi retiro de la función pastoral en Nueva Vida, ¿sí? Porque yo creo que yo me retiro de la función pastoral, aunque siga en Nueva Vida, porque Nueva Vida va a ser mi sede de congregación y en donde yo ayude en lo que pueda, mientras que viva en los Estados Unidos, específicamente en esta ciudad, porque me parece muy complicado por mí y por la misma gente que yo diga, bueno, entonces yo me retiro mañana y el lunes el que venga por aquí a buscar un consejo lo espanto, porque yo creo que definitivamente Dios no estaría de acuerdo con eso, ¿sí? Pero ya lo que tiene que ver con el pastorado, yo creo que sí, ya la administración desde el punto de vista ministerial de la iglesia local, sí, yo creo que eso toca delegarlo, porque es que pienso, o estoy entre las personas que piensa que si no hay cambios, la obra se estanca, ¿sí? Hoy estamos viviendo un tiempo distinto a 1995, estamos viviendo en tiempos distintos. Y pues pienso que aunque no creo que me haya envejecido, la cabeza ha cumplido años. Y la gente de hoy necesita como un nuevo oxígeno. No se pueden olvidar de las cosas pasadas, de las glorias pasadas, de las cosas que, como si ha llegado hasta acá, pero creo que hay formas de hacer, de trabajar sin quebrantar las doctrinas, de trabajar de manera diferente. Y yo creo que las personas que vamos llegando a la edad en que yo estoy llegando, ya no somos las personas vaquianas para eso, o sea, eso toca hacerlo a los más jóvenes. Pues mira que sin ser muy ceremonioso, para mí que él me haya rescatado 2 veces del mundo, que haya rescatado a mi familia, pues más que una anécdota es como una eterna gratitud, porque yo a él le aprendí a que a Cristo se le sirve sin amor al dinero y sin dinero. Yo hoy por hoy puedo decir delante del Señor que gracias a la primera palabra que el pastor me llevó una vez, yo le trabajo a Dios sin dinero. El Señor me dijo, y el pastor, a través del pastor Montoya hace 30 años, usted le va a servir a Dios y es bienaventurado el varón que se goza en la prueba. Y yo hoy, toda mi vida, todos los días es una prueba. Y no me falta nada, siempre he visto la mano de Dios sobre mi vida, siempre he visto la mano de Dios sobre el ministerio y siempre he visto cómo Dios hace el milagro ahí, al momento que se necesita, llega Dios, basado en la promesa que recibí algún día de este cielo, que hoy ustedes están homenajeando. Muchas gracias. Ahorita mi labor, yo soy responsable por los grupos de conexión, que es lo que más me apasiona. Creo que la enseñanza siempre ha sido algo que ha sido como mi don y mi llamado, y por fin he podido como poner mis brazos alrededor de ese don y de ese llamado que Dios me ha dado. Bueno, con el Ministerio de iKids estamos trabajando fuerte, no solamente en tener un tiempo de escuela dominical, sino más bien tener un tiempo de formación, que los niños comiencen a ser formados en una forma integral para que cuando llegue ese momento de poder servir en la iglesia, tengan alternativas de servicio. Yo creo que ahorita lo que viene para el ministerio de jóvenes aquí en la iglesia es algo muy importante, ¿verdad? Es el que cada uno de estos muchachos puedan saber que ellos tienen un futuro, ¿verdad? Que cada uno de ellos son importantes, y entonces la idea es que cada evento que nosotros hacemos o cada servicio que hacemos, sea los miércoles o los domingos, ellos puedan entender que ellos son parte de ese ministerio, son parte de lo que se está haciendo, y poder usar los dones y talentos que Dios ha puesto en la vida de ellos para que el reino de Dios se expanda cada vez más. Entonces la idea es usar estos jóvenes para alcanzar jóvenes. ¿Qué viene ahora para el Ministerio Internacional Nueva Vida? Pues mira que yo soy de los que creo de que tenemos un gran fundamento. Dios durante todos estos años ha construido algo hermoso aquí en Nueva Vida.
Hay muchas personas con muchas ganas de servir, hay muchas personas que están muy bien formadas. Entonces, realmente lo que viene yo creo que es seguir construyendo sobre lo que Dios ya ha hecho, ¿sí? Entonces, con Pau estamos emocionados, estamos muy contentos, a veces un poquito asustados, porque a veces nos despertamos en la mañana pensando que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, inclusive preguntándole a Dios por qué nosotros. Pero siempre Dios da esa paz y esa tranquilidad y nos dice, está bien, esa es la clase de persona que yo necesito. Alguien que no tenga ni idea para que pueda realmente tomarse de mi mano y hacer lo que yo quiero que hagan. Entonces, el reto de esta transición es mantenernos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, mantenernos alineados a su plan. Hay muchas cosas que vienen, muchas cosas nuevas, cosas emocionantes, y junto con Pau estamos pues emocionados, valga la redundancia, de poder ser parte de este equipo y de poder hacer y poner nuestro granito de arena para que esto continúe de la manera que Dios quiere. ¿Qué consejo le dejaría usted para los líderes que están creciendo ahora, para los nuevos pastores que están comenzando sus carreras? ¿Qué consejo usted podría dejarles? Pues nuestra vez, desde el punto de vista espiritual, yo creo que el consejo para todos ellos es que procuren alcanzar al perdido, que a eso fue que nos llamó el Señor. Que, como el apóstol Pablo dijo, yo me he hecho de todo para alcanzar mayor número, pero nosotros seguimos la vida de Pablo y no lo vemos cambiar a ni siquiera una pizca la doctrina que Cristo Jesús enseñó, ¿sí? Entonces, pues yo creo que eso tiene que seguir siendo ahorita, porque la palabra de Dios es eterna, ¿sí? Porque si uno llega a cambiar la doctrina, pues entonces dejará de ser iglesia y pasa a ser cualquier cosa, ¿sí? Y si uno pasa a hacer cualquier cosa, entonces uno va a llevar a la gente para cualquier parte menos para el cielo, ¿sí? Y nosotros como líderes, pues justamente eso es lo que hacemos, eso es lo que dice el apóstol Pablo: síganme a mí de la manera que yo sigo a Cristo. Entonces, todos los que hemos seguido a Pablo, al apóstol Pablo, en esas enseñanzas, en las doctrinas que él impartió, que son la interpretación de lo que Cristo Jesús vino a enseñar, pues entonces estamos yendo para donde el hombre está y pues definitivamente está en el cielo. Su labor ha ayudado a formar a miles de familias y hoy somos conscientes del esfuerzo y sacrificio que esto conlleva y queremos darle las gracias por todo esto. Amado, muy amado Pastor Montoya, es un placer saludarle y al mismo tiempo quiero disculparme de que debido a limitaciones físicas no voy a poder acompañarles para la importante ceremonia del 12 de noviembre. Me hubiera gustado muchísimo, pero ya hace bastante tiempo que he dejado de viajar y me limito simplemente a mantenerme aquí en la ciudad. Quiero expresarle con todo mi corazón un agradecimiento muy profundo por la amistad que usted siempre me ha brindado, la confianza, el apoyo. Todo eso es de mucho valor, de mucho significativo. Y yo se lo agradezco con todo el corazón y pido que Dios sea el que le recompense por como usted invirtió en nosotros, su servidor, nuestros ministros y la iglesia. Pastor Montoya, para muchos usted ha sido un modelo de cómo un ministro se comporta, cómo un ministro sirve. Y usted me incluyó en todo eso, personalmente y como representante de la misión. Yo le agradezco profundamente. Le doy gracias por modelar
Y probablemente usted no se imagina cuánta gente usted ha impactado. Y ahora que esa misión de ser el pastor principal de la iglesia llega a un fin en muy pocos días, comienza una segunda etapa para la cual usted se ha estado preparando y ya ha desempeñado o ha estado desempeñando la parte misionera de visitar muchas de las obras que usted plantó. Y mi oración es que Dios le apoye, le proteja y lo use, y que la obra a través de América Latina crezca. Quiero dejar mis saludos también a su bella y muy amada esposa, Herminia. He aprendido a amarle y yo sé que usted seguirá siendo de mucho apoyo. Y a Alex, si yo estuviera hablando con un argentino, le diría, dale duro, che. Traducido a un español mejor. Lánzate, Dios te ha preparado, yo te he visto funcionar y yo sé que serás de mucha bendición y representarás al ministerio. Estamos pensando en ti, estamos orgullosos de ti y tu familia, y te estimulo a que le des duro y que sigas hacia adelante. Dios te bendiga, Dios lo bendiga, pastor, a toda la familia, a los amigos y pastores que están presentes y también a esa congregación que he aprendido a amar con todo el corazón, la congregación de la Iglesia Nueva Vida. Les amo, oro por ustedes y doy gracias a Dios por ustedes. Muchas gracias. Hola, saludos. Después de 32 largos años de una incuestionable vida y ministerio, un general del Ejército de Cristo, el apóstol Luis Alberto Montoya, tiene su retiro. 32 largos años. Maravilloso. Creo que este tiempo que ha de convivir cerca de su familia, bien merecido. Bendigo a Dios por el trabajo, por el amor, por la fuerza que ha puesto en este tiempo y por el legado que hereda a su generación. Deseo que la gracia, la bendición de Dios, la salud y la fuerza sean con usted y que los mejores años de su vida sean estos, al lado de los que le aman. Le bendigo, amado apóstol, y le abrazo. Cuídese mucho. Hola, les habla Alberto Motesi. Con todo mi corazón quiero ser parte de este día tan especial para todos ustedes. Un gran abrazo a mi querido amigo Luis en esta nueva experiencia. Algunos piensan que personas como Luis y yo deberíamos retirarnos. Siempre digo que me retiro cuando se retire Satanás. Hay mucho trabajo para hacer. Vaya a las naciones en el nombre poderoso de Cristo y levante el nombre del Señor como nadie lo ha hecho todavía. Mi abrazo fraternal para esta nueva experiencia apostólica. Y para Alex, mi profunda oración, mi amor, mi respaldo. No procures imitar a tu papá. Imita a Jesús. Crea un nuevo ministerio. El evangelio no cambia. El modo de compartirlo debiera cambiar. Pídele al Espíritu Santo que te sumerja en una nueva experiencia pastoral, y a toda la congregación que estén expectantes para esta nueva etapa de gloria y de bendición. Les abrazo en este momento. Nuestro ministerio
les respalda en este instante tan importante, especialmente sobre la vida de Alex. Se derrame en este día una unción sobrenatural como jamás hemos visto en el pasado. Que Dios les bendiga. Es una etapa para conquistar y multiplicar la congregación en el nombre de Jesús. Pues mi hermano Alberto fue el que me trajo a Nueva Vida, porque él siempre oraba por mí en compañía de alguna de las hermanas para que yo llegara ahí a la iglesia. El aspecto lo ha cambiado, en todo aspecto. Me he entregado mucho al Señor a través de Él y de sus oraciones, porque sé que Él ora por mí también. ¿Qué le digo yo? Yo estuve en clases que en realidad me animaron mucho a servirle al Señor en la iglesia. Si ahorita no estoy en eso es por lo que estoy tan lejos y se me dificulta bastante venir, pero me hace mucha falta venir a la iglesia más. Le diría pues que ya que ha decidido retirarse ya, pues que Dios le ayude, que Dios lo siga bendiciendo de la misma forma que lo ha hecho a través de todos estos años, y que lo quiero mucho. A nosotros nos trajo una conocida colombiana que se llama Adelaida. Nos invitó a un evento que estaba aquí en Nueva Vida, y llegamos ese día. Recuerdo que era con todos los muchachos pequeños y era un evento, creo que de jóvenes, ¿verdad? Porque había música, había luces, y desde ahí decidimos quedarnos. Cuando nosotros llegamos a Nueva Vida, nosotros éramos personas muy enfocadas en las cosas del mundo, haciendo lo que el mundo hacía. Dios usó a la iglesia y cambió nuestras vidas en muchas áreas. Una de ellas es nuestra forma de comunicación, la segunda, cómo criar a nuestros hijos. Otra es desaprender las cosas que nosotros hacíamos en el mundo para aprender las cosas que Dios quería que nosotros aprendiéramos. También cambió en cómo ver también a la gente de allá afuera, cómo tenderle la mano. O sea, nuestra vida dio un giro por completo, de no ser nada, de estar haciendo las cosas malas en el mundo, a venir a aprender por medio de las enseñanzas, por medio de las prédicas, por medio de los ejemplos, a aprender a ser unas personas diferentes y tener un matrimonio y una familia muy diferente que las personas y los matrimonios que están allá afuera. Bueno, yo a la verdad en sí no he servido mucho, pero en lo que he servido he tratado de hacer lo mejor que puedo. Yo decidí servirle a Dios en la iglesia hace más de 18 años, cuando primero llegué a Nueva Vida. Yo fui a algo que se le decía en esos tiempos, un retiro. Me recuerdo que me invitaron a ese retiro. Yo había escuchado comentarios de que en ese lugar uno tenía un encuentro con Dios, y yo quería tener ese encuentro con Dios. Recuerdo que él me dijo, ¿qué usted quiere para su cumpleaños? Yo le dije, yo quiero ir a ese retiro. Para hacer la historia corta, me dio el dinero, yo fui a ese retiro, yo tuve un encuentro con Dios, y ahí yo decidí, aparte de entregar mi vida, cuando yo regresé a Nueva Vida, después de ese retiro, me comentaron que había clases y cosas que uno podía hacer para prepararse para ser un líder, para ser un servidor dentro de la iglesia. Yo decidí hacerlo. Empecé con las clases, todas las clases que se dieron por varios años, casi como por 5 años. Estuve estudiando dentro de la iglesia y empecé a dar mi tiempo para el servicio de la iglesia y para el servicio de Dios, y ha sido una experiencia muy bonita y una bendición para mí, así como lo he hecho yo sé que para mi esposo y para mi familia. Bueno, tenemos más de 17 años en Nueva Vida. Primero que todo ha sido la oración. Cuando yo llegué a Nueva Vida, llegamos a Nueva Vida, nuestra pastora Marta Montoya, ella siempre nos enseñó, junto con mi líder, mi hermana Elizabeth,
nos enseñó a orar. En esos tiempos ella tenía una libreta a la entrada y siempre nos decía: va a haber oración de lunes a viernes, y teníamos que estar a las 5 de la mañana. Yo siento, y yo no sé usted, yo siento que eso ha sido una de las cosas que nos ha mantenido la oración. Los consejos también la ayuda de nuestra hermana Elizabeth, los consejos pastorales, congregarnos, estar involucrados en las cosas de la iglesia, ayudar a que la iglesia crezca y que se pueda hacer Dios por medio de la iglesia lo que hizo en nosotros y en lo que está haciendo en nosotros y en nuestros hijos se pueda hacer en más gente que venga a la iglesia. Bueno, yo le diría muchas gracias por todo el servicio que nos dio a la familia González. Pues nos ayudó bien bastante en el área matrimonial con los hijos. Sí. Fue bastantes veces a orar a nuestra casa. Sí. Oró por nuestros hijos, los guió, sus enseñanzas. De todo corazón yo le doy gracias al Señor por su vida, porque mi familia no estuviera donde está y mi matrimonio no estuviera donde está si usted no se hubiera dejado usar por Dios. Le doy gracias porque siempre que yo le llamaba para ayuda con mis hijos, usted siempre estuvo ahí. Gracias porque cuando yo sentía que mi matrimonio se iba a destruir, usted siempre estuvo ahí. Gracias por todo el tiempo que usted nos dio, por las ministraciones, por ir a nuestra casa y ungir, aún por la casa cuando nosotros pensábamos que era la casa donde nos íbamos a quedar. Usted llegó y dijo: esta no es la casa que Dios tiene para ustedes. Gracias por todo lo que usted hizo, lo que está haciendo, y yo sé que lo que el Señor hará en nosotros por medio de usted. Yo sé que su trabajo no es fácil y le doy muchísimas gracias. Usted es un padre espiritual para nosotros, es un ejemplo a seguir. Mis hijos lo quieren mucho, lo respetan, nosotros también como un padre, y le queremos dar muchísimas gracias por todo el tiempo y todo su sacrificio que usted entregó a nuestra familia. Y yo sé que como padre espiritual usted está contento de ver que en momentos cuando yo le decía que sentía que mis hijos se salían de las manos y usted me daba palabra de ánimo, usted me decía: tráigamelos que voy a orar por ellos, tráigalos que yo los voy a aconsejar, tráigalos que yo voy a ministrarlos. Usted dio todo ese tiempo y quiero darle muchísimas gracias. Le damos gracias por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Que Dios lo bendiga y lo siga utilizando. Como yo estaba en un proceso de depresión, yo duré mucho tiempo. Visité psicólogo, visité psiquiatra, traté de buscar ayuda de diferentes formas. Llevaba años en eso. Y nunca había sentido un cambio, como el cambio real, sin tomar medicamentos, sin tomar nada. Solamente conociendo, el pastor me ayudó a identificarme yo, de reconocer cosas que yo dejaba pasar por alto, y con conocimiento de la Biblia. Y sí, hacer un cambio del 1 al 100, porque yo estaba en mucho sentimiento negativo y ahora me siento pleno. Y sí, ya con sed de seguir buscando y visitando la iglesia y pertenecer a la iglesia. ¿Y qué consejo le daría a los hermanos de la iglesia que han pasado, que quizás estén pasando o han pasado por tu proceso? A los hermanos de la iglesia, bueno, me imagino si están en la iglesia ya han sentido el cambio y también están en el mismo punto que yo. ¿Y lo que no? Lo que no tengan miedo, porque a veces uno tiene miedo cuando uno está afuera. Dice: no, porque es lo que te quieren manipular, lo que son así, que quieren que tú hagas eso así. No, espérate, es para bien de uno. Cuando uno lo conoce y ya ve lo que es desde adentro, tú dices: no, yo estaba perdiendo mi tiempo. Entonces, que se acerquen. Y igual no pierden nada por probar. Ya después que prueben, van a ver lo que se siente. Me trajo mi amiga Annette González y su esposo Ismael González.
en el año 1994. Me invitaron el 24 de febrero de 1994, hasta el día de hoy lo recuerdo, me invitaron a conocer a un buen hombre. Yo había llegado 2 meses atrás con mis 2 hijos de la ciudad de Miami, sola, y mi amiga Annette me invitó. Y vine, y desde ese día hasta el sol de hoy, esta ha sido mi iglesia, feliz, muy, muy bendecida, y la verdad que fue un impacto. Nunca imaginé que me estaba trayendo a una iglesia. Recuerdo que en esa oportunidad no era ni iglesia, estábamos yendo a un gimnasio. Yo dije, wow, voy a conocer aquí a un tremendo futbolista o un basquetbolista. Y conocí al mejor hombre de la historia, a Cristo. Y aquí a Charlotte, pues conocí, como te digo, a Anne, me trajo acá y en realidad mi vida cambió. Mi vida cambió de la noche a la mañana y he tenido mis altibajos, ¿verdad? Pero Dios ha sido muy bueno. Me enseñó lo que es ser una verdadera cristiana. Él me ha enseñado a moderar mi temperamento. Él me ha enseñado a creer que la vida puede ser diferente. Él me ha enseñado a seguir los caminos de Jesús. Gracias por todo lo que me ha dado. Gracias por todo lo que me ha enseñado. Gracias por todo el tiempo que me ha brindado. Gracias por todos los malos ratos que le he hecho pasar y que aún, a pesar de todo eso, me ha perdonado por haberme querido tal como soy. Por aceptarme como soy y por haber sido tan buen ejemplo para mí y para mis hijos. Porque de él aprendí que no hay nada mejor que servirle al Señor. Es lo más importante en la vida de una persona, tener una relación personal con Cristo. Es algo que, como él mismo lo dice, ¿no? Dios sin nosotros seguirá siendo Dios, pero nosotros sin Él somos nada. Y eso es lo que aprendí de Él. Aprendí de Él que uno tiene que ser fiel, tiene que consagrarse, tiene que santificarse. Y confío en el Señor que podremos envejecer juntos, como Él nos lo enseñó también. Cada uno en su ministerio, cada uno en donde el Señor lo dirija, pero que vamos a envejecer juntos, como lo prometimos hace un tiempo. Eso es lo que he aprendido. Muchísimas gracias, pastor, por todo. El Señor lo bendiga y que siga siendo de bendición para muchísima gente más que lo necesita. Bueno, yo llegué a Nueva Vida por el pastor, porque yo vine acá en 1999 y había hecho un pacto de Colombia cuando me vine, y mi pacto era buscar verdaderamente de Dios, y preciso llegué a la casa del pastor. Entonces él y su familia como mi familia, un soporte muy grande para mí, y él es mi padre espiritual, y a través de él y ellos es que yo he podido crecer, primeramente Dios, pero espiritualmente pues ha sido a través de él. Él ha sido mi padre espiritual y la bendición en la cual yo he crecido. Dios ha cambiado mi vida a través de la iglesia, porque cuando yo llegué, pues yo no conocía al Señor. Y empecé a tener conocimiento a través de todo lo que nosotros estuvimos involucrados en el crecimiento espiritual, en el servicio y en todo lo que hemos estado. Y entonces a través de eso yo pues he crecido espiritualmente y me he sentido muy feliz. Bueno, eso fue casi que recién que yo llegué. Pasé un proceso difícil y eso me ayudó, ese proceso, a decir, no, yo voy a empezar de ceros, pero lo quiero hacer bien. Y en eso se estaba iniciando aquí precisamente en la casita con el pastor las enseñanzas de liderazgo. Y yo de una me metí de lleno y empezamos a aprender y a servir y a crecer al mismo tiempo, y eso fue año tras año así. Pues porque él siempre ha estado ahí, o sea, al trabajar aquí en los grupos, él siempre ha sido el pastor, el que está siempre al frente de todo, y así pues
trabajando hemos aprendido y hemos servido y hemos hecho todo lo que se ha podido hacer para el Señor. Gracias, pastor, por todo este tiempo que usted ha dedicado, por todos estos años, por toda la disposición del corazón de Él para ponerlo en servicio del Señor y del pueblo. Realmente Dios nos mostró en un sueño el logo de esta iglesia, del ministerio. Entonces nos mostró luego 3 sueños posteriores más con una pareja que es amigos de nosotros, que son la familia Pareja, Paola y Wilder, y en el sueño veíamos que ellos nos invitaban a un evento de la iglesia. Entonces eso se dio, pasado tiempo, pasado más o menos casi 8 meses de ese sueño, yo me topo con Paola Pareja y ella me invita a un retiro en las montañas. Cuando estamos en las montañas, el Señor me confirma y me dice, dentro de mí yo sentí que una voz me dijo, ve y revisa el logo de esta iglesia en su perfil social, y yo me fui, yo lo busqué, y el primer logo que aquí de la iglesia fue el que yo había visto en el sueño. Entonces yo supe que era aquí, donde Dios nos quería. Le compartí a mi esposo y él como que estaba como que sí, como que no. Y ya luego tomó la decisión y dijo, bueno, sí, vamos. Y aquí estamos. Dios ha cambiado nuestra vida en muchas cosas, porque cuando llegamos aquí a la iglesia teníamos muchos problemas matrimoniales en pareja. Los consejos que Dios nos dio por medio del pastor, fue muy trascendental todo lo que hemos pasado con el pastor mismo, porque él conoce nuestra historia y nos ha ayudado mucho en este proceso. Que seguimos viviendo, no con problemas, pero igual una pareja siempre pues tenemos a veces ideas diferentes, pero con los consejos que nos ha dado el pastor o las terapias que hemos recibido con él, las reuniones con él y su esposa, pues Dios ha transformado nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestra familia en ser de bendición. Después de haber atravesado un problema bien fuerte como pareja, al involucrarnos más con el apóstol en las terapias, como nosotros le decíamos, o en la consejería, en la administración, fue como corroborar que Dios por algo nos trajo este ministerio. Fue dentro de nosotros ya sentir que así como habíamos sido ayudados, nosotros también podíamos ayudar a los demás, compartir lo que de alguna u otra forma habíamos experimentado en el ministerio, de otra manera, porque conozco el Evangelio desde pequeña, pero realmente al llegar acá, como puedo decir, como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque fue experimentar ya lo que Dios puede hacer en algo que no tiene nada de esperanza alguna, y Dios venga y haga y te cambie el pensamiento, te cambie el chip, y digas, bueno, ahora voy a actuar por misericordia, porque Él tuvo misericordia de mí y de mi familia. La palabra sería para Él que Dios lo continúe bendiciendo, y muchas gracias por estar ahí con nosotros siempre en mi familia. También le diría que muchas gracias, apóstol, de verdad que sí, ha sido de gran bendición para nuestra vida, y yo creo que me quedo corta con la palabra bendición, porque cada palabra que usted decía retumbaba en mi mente y en mi corazón. Fue como que es muy difícil que una persona influya en otra persona con tantos años de tradición, porque se puede decir que en mí había tradición, pero usted me mostró lo que Dios ha depositado en usted. Yo creo que Dios lo ungió de una manera especial y única, y mi deseo es de que Dios lo siga prosperando cada día, que Dios lo siga llenando de su presencia, que el Espíritu Santo nunca se aparte de usted y que la siga gozando siempre. Yo llegué a Nueva Vida en el 2012. Fui traída por Rosana. Primeramente asistía a las antes llamadas células en casa de la pastora Sarita y Rodolfo. He podido conocer a Dios y le doy gracias a Dios que llegué a un ministerio donde se predica una palabra
sin desdoblez, una palabra dirigida por el Espíritu Santo, un ministerio donde se educa a sus feligreses para un buen camino. Y toda mi vida a partir de ahí se rige por medio de la palabra. Tengo ya en la iglesia unos 10 años y como digo, siempre me ha marcado la forma que busca la iglesia de integrar a los feligreses, de educarlos bíblicamente para que podamos servir a la comunidad y al necesitado, de acercar y salvar almas, que es nuestro legado por Jesús. ¿Qué le diría? Que estoy muy agradecida de él, que para mí indiscutiblemente ha sido un padre espiritual que ha sabido guiar muy bien su iglesia, o la iglesia de Jesús, como él siempre dice, que lamentablemente él no se va a poder retirar de un todo, porque tiene muchos hijos que tiene que de una u otra manera seguir cuidando. Que Dios continúe bendiciendo su vida, su familia, y que le deseo pues salud y larga vida y todos los éxitos en su nueva etapa. Bueno, yo ya venía con un despertar del Señor desde mi país, porque nosotros hicimos iglesias en Rojil, pero había muy pocos hispanos. Se fueron yendo y nos quedamos pues con otras personas, pero venían pues a querer, como quien dice, atrapar la obra. Y mi hija me dijo, mamá, sálgase de eso, y vine a dar aquí con mucho, como se dice, gozo desde el primer momento. Me gustó mucho, desde Eastway que llegamos, ¿sí? Ahí. Ya venía con esa expectativa desde mi país a seguir sirviéndole al Señor, porque en mi país también hacía radio, pero a muy poca escala, ¿sí? Pero me gustó siempre a mí trabajar pues en la obra del Señor, ¿sí? El llamado lo tuve desde la edad de 10 años, pero uno no entiende todavía. Y después le dice al Señor, te equivocaste conmigo, Señor, yo no fui la persona como lo hizo Moisés. Pero en el transcurso del tiempo el Señor fue moldeando mi corazón. Que yo lo aprecio mucho, yo lo amo, y cuando me gradué con él me regaló pues un libro de anécdota en la cual él me puso su, ¿cómo se dice?, una remembranza allí, y lo aprecio, en la cual me decía que siga adelante. Sí, por eso digo, él ha sido un buen mentor para mi vida. Pues yo llegué en el 98 aquí a la Iglesia de Dios Nueva Vida. En Charlotte también llegué esa misma fecha porque yo venía de Honduras, pasando por el desierto, casi muero en el desierto, y estando yo sola, perdida en el desierto, en mi país yo no conocía a Dios, no conocía lo que era la palabra de Dios. Pero estando yo en el desierto, yo le hice una promesa al Señor, que si Él me sacaba de la situación donde yo estaba, yo iba a buscar una iglesia. Y cuando ya llegué a este lugar, yo llegué un día sábado y vine aquí a la iglesia un día domingo, y así como yo le había prometido al Señor, yo también acepté al Señor. Y uno quiere estar todos los días en la iglesia, todos los días. Pues cuando estuvimos aquí, ya que llegamos a ese tiempo, yo venía todos los días, si nos llamaban cualquier cosa, yo estaba en la iglesia, porque yo sentía que había necesidad. Yo estaba sola, no estaba con hijos, solo estaba con mi esposo, y para mí fue algo muy precioso refugiarme en los hermanos y en la iglesia, y decidí también estar, así como tenía ese amor, servir, ayudar, porque la iglesia necesita mucho de las personas que vienen, y nosotros pues al menos en eso pudimos hacer algo bueno para tanto que me benefició a mí,
poder beneficiar a otras personas. Y siempre estuve al lado de ellos, siempre busqué los consejos del hermano Montoya, el consejo de la hermana Marta, yo estaba buscando, fue como se dice, fue un flechazo de esa pareja para mi vida. Y yo fui muy bendecida a través de ellos, porque cada predicación del hermano, cada consejo del hermano, para mí fue de mucha bendición. Podía entender que él en cada predicación, él me estaba dando un consejo de parte de parte de Dios, al cual yo tenía que obedecer ese consejo, ponerlo en práctica y ponerlo también, no olvidar cada cosa que él me decía, para que yo en el caminar de mi vida a mí me fuera bien. Y para mí fue una gran bendición en todo aspecto. En la vida mía, el hermano Montoya fue una gran bendición. Primero, que jamás voy a poder olvidar eso. Nosotros hemos vivido la iglesia junto con el hermano Montoya, hemos tenido muy buenas épocas, y hemos tenido épocas de llorar, porque la iglesia tampoco no ha sido algo que nosotros vamos a decir, ay, todo fue precioso. No, la iglesia ha vivido muchas épocas de etapas buenas y etapas malas, y nosotros siempre hemos querido estar ahí con el hermano Montoya. Él fue nuestro apoyo, y también nosotros fuimos apoyo para cuando los malos tiempos para él, y eso nunca lo vamos a poder olvidar. Y un día que partamos no para también para el cielo, pero también para cada uno, para nuestros países, porque yo envejecí en este lugar, y como dice la palabra, que de donde venimos vamos a regresar, pero él siempre va a tener un lugar en mi corazón, porque nunca lo voy a poder olvidar, porque él fue en mi vida fue ese padre que yo no tuve de niña. Si yo tuviera al hermano Montoya aquí enfrente de mí, yo le diría que ha sido de mucha bendición en mi vida, y para mi familia, yo le diría que gracias por sus consejos, gracias por ese calor de hermano que él siempre nos ha brindado a cada una de las personas que hemos estado de pie con él, y que el Señor me lo siga bendiciendo siempre, porque lo amamos. Mi familia y yo siempre lo hemos amado, y que muchas gracias por ser ese padre espiritual que hemos tenido.